Buenas tardes. Tenemos hoy el último Observatorio de Economía Mundial de este año 2024 en la Escuela de Organización Industrial. Hoy vamos a hablar de competitividad, resiliencia en Europa, estrategias de crecimiento, autonomía estratégica y seguridad, a raíz del informe Draghi, también del informe que presentó hace unos meses Enrico Letta. Para hoy habíamos programado una sesión especial contando con Judit Arnal, que nos acompaña en este caso desde Barcelona, también con Carlos Martínez Mongay, que muy generosamente había confirmado su asistencia. Lamentablemente, por un problema de salud, Carlos no nos puede acompañar. Le deseamos todos una pronta recuperación. Nos hemos emplazado para contar con él en un futuro observatorio ya el próximo año, y como decía, tendremos más tiempo para debatir con Judit, a la que doy la bienvenida, ¿no? Todos conocéis a Judit. En la convocatoria ya hemos puesto una breve reseña de su biografía. Judit, estamos encantados de contar contigo en este observatorio. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Gracias a ti por haber aceptado. Bueno, pues si te parece empezamos por el diagnóstico, ¿no?, que hacía el informe Draghi, ¿no? El diferencial de productividad de la Unión Europea con respecto a Estados Unidos ha sido creciente en los últimos años, y esto ha despertado una preocupación, ¿no?, por ver que un país, una sociedad con la que queremos compartir unos estándares de vida semejantes, pues vemos cómo se distancia, ¿no? ¿Cuáles son las causas de este diferencial creciente de productividad, y en qué medida la situación de la economía alemana, ¿no?, que estamos viendo en los últimos años, ¿no?, esta situación de cuasi estancamiento, es un ejemplo de la enfermedad, de esta supuesta enfermedad europea? Pues yo creo que lamentablemente las causas son muchas, pero hay unas que son más importantes que otras. Yo destacaría en primer lugar la tecnología. Creo que nos hemos quedado atrás en innovación tecnológica, y Alemania es un claro ejemplo de esto. Alemania es la reina del mundo analógico, la reina de la ingeniería mecánica, la ingeniería química, el vehículo de motor de combustión interna, pero se ha quedado atrás en digitalización. Esto en gran parte también explica por qué la Unión Europea está atrás en tecnologías como la del vehículo eléctrico, porque es puro software. Entonces, yo diría que la Unión Europea se ha quedado anclada en el hardware y no hemos sabido movernos al software. Pero incluso va más allá en términos tecnológicos, diría yo. No se trata tanto de que no hayamos sabido innovar, sino que también estamos teniendo problemas en implementar esas innovaciones. Y esto se ve en los reportes que hace la Comisión Europea sobre avances en la década digital. Se ve que nuestras empresas están teniendo problemas en la absorción y la aplicación de esas nuevas tecnologías. Un segundo elemento, yo creo que es la energía. Claramente los costes energéticos en la Unión Europea son más elevados, y yo creo que no solo es que sean más elevados, sino que además son más volátiles. La volatilidad de los costes energéticos ha ido aumentando con el paso del tiempo, y esto a la hora de planificar inversiones es ciertamente un problema. Nuevamente, Alemania es un ejemplo de esto. Uno de los errores geopolíticos de Alemania, y esto yo creo que se ve a posteriori, pero ha sido así, ha sido depender de gas barato importado de Rusia. Entonces, una vez que eso se ha cortado, pues realmente supone un problema para la competitividad de la industria alemana. Un tercer factor creo que es el emprendimiento, y muy relacionado con esto, eso a la financiación alternativa. La figura de la startup y sobre todo de la scale-up como elemento innovador es propia de Estados Unidos.
No así de la Unión Europea. Y aparte de pues, tener ecosistemas de emprendimiento, de talento, de conexión con universidades, centros de investigación que también influyen en la aparición de este tipo de startups y de scale-ups, sin lugar a dudas el acceso a la financiación alternativa es clave. Y la financiación alternativa está muy poco desarrollada en la Unión Europea. Y no es tarea de los bancos proveer de este tipo de financiación a estas empresas que en principio tienen actividades muy arriesgadas y con poco colateral. Entonces creo que eso también es un elemento que ha influido. En cuarto lugar, el mercado interior. Pues Estados Unidos, China son jurisdicciones únicas. Nosotros somos 27 jurisdicciones y claramente, como indicaba el informe Leta, todavía tenemos amplio margen de mejora. Y ya para terminar, yo creo que tenemos un marco regulatorio claramente mejorable. Mejorable en cantidad y calidad. Es decir, tenemos una cantidad ingente de normas, pero más allá de la cantidad, yo diría que la calidad también es un problema. Y la situación actual de Alemania es especialmente preocupante en la medida en que, por ejemplo, para España, nuestros principales socios comerciales, más del 60% de nuestras exportaciones se dirigen a los principales socios de la Unión Europea. Entonces, de momento, la economía española ha conseguido resistir fundamentalmente gracias a su perfil, a su composición sectorial, es decir, mucho más centrada en los servicios, no tanto en las manufacturas. Pero si la economía alemana sigue renqueante, en el medio plazo acabará teniendo un impacto sobre nosotros, con lo cual creo que es algo que hay que tener especialmente monitorizado. Muchas gracias. Claramente, uno de los mensajes que llamó más la atención en la presentación que hizo Mario Draghi fue cuando lanzó, ¿no?, a la audiencia esta cifra, ¿no?, de los 800.000 millones de euros en inversiones adicionales al año, ¿no?, que necesitaría Europa, ¿no?, de los cuales aproximadamente unos 300.000, más de 300.000 es el exceso de ahorro que Europa invierte en Estados Unidos, ¿no? ¿Tú crees que es factible levantar esta cantidad de fondos con una combinación de financiación público-privada? ¿Cómo lo ves? Varios temas. Esta cifra de los 300.000 millones de euros de ahorro europeo que abandona la Unión Europea hacia Estados Unidos, que fue uno de los elementos que más se destacó del informe Leta, creo que también hay que contextualizarlo viendo una balanza de pagos, ¿no? Entonces, al final, la Unión Europea es una economía esencialmente exportadora que tiene un superávit por cuenta corriente. Entonces, el superávit por cuenta corriente necesariamente tiene que ir de la mano de un déficit en la cuenta financiera. Entonces, si nosotros queremos ser una economía exportadora, necesariamente vamos a tener que estar exportando inversiones, capitales al exterior. Entonces, repatriar todo esto, que es lo que decía Leta, hasta cierto punto también equivaldría a dejar de tener un superávit por cuenta corriente, ¿no? Sí, entonces, yo sí que creo que es importante matizar ese mensaje. Dicho esto, sí que es cierto que viendo los datos de inversiones de los fondos UCITS, que son fondos europeos, lo que se ve es que a lo largo de la última década cada vez están invirtiendo más en activos estadounidenses. Creo que, si no me falla la cabeza, en el año 2013 en torno al 18% de sus recursos se invertían en activos estadounidenses y en 2023 ya era más del 45%. Entonces, esto básicamente lo que nos viene a decir es que se percibe que hay mayor rentabilidad en Estados Unidos. Entonces, sí que es cierto que hay que hacer algo para retener parte de ese ahorro europeo, pero no pasa únicamente por cuestiones financieras, sino que va mucho más allá. Entonces, yendo a la pregunta de los 800.000 millones de euros concretamente, creo que la mayor parte de estos fondos se tienen que levantar por el sector privado. De hecho, el propio Mario Draghi en su informe hablaba de un mix de 20% de financiación pública, 80% de financiación privada. Y esto es así fundamentalmente porque los presupuestos públicos de muchos grandes Estados miembros de la zona euro tienen ya muy poco espacio fiscal. Estoy pensando pues en Francia, Italia o España, que tenemos una ratio de deuda pública sobre PIB superior al 100%.
Algunos se han dejado seducir por la idea de los eurobonos, que yo estoy totalmente a favor de que haya un activo libre de riesgo en la zona euro. Creo que es fundamental para profundizar en la unión económica y monetaria, pero no creo que sea el elemento clave para financiar todas estas inversiones adicionales de las que se están hablando. Fundamentalmente porque esto, al final, por mucho que mutualicemos esa deuda, la vamos a tener que repagar nosotros. Entonces sí que podríamos financiarnos más barato, pero no creo que sea el elemento diferencial. Entonces, ¿cuál es el elemento diferencial? Tiene que venir por parte del sector privado y necesitamos un sector financiero competitivo. Y esto pasa, en primer lugar, por tener un sector bancario competitivo. No hay que olvidar que el 75% aproximadamente de la financiación a empresas y hogares en la Unión Europea es provista por el sector bancario. Entonces, hay que hacer todo lo posible por fomentar la competitividad. Algunas medidas que se están debatiendo últimamente a nivel nacional precisamente no van en la línea de esta competitividad, que creo que los datos de cotización en mercados bursátiles ya nos dicen que algo está fallando con la competitividad de nuestro sector bancario. Por dar una serie de datos, si vemos el tamaño de los bancos de la Unión Europea por volumen de activos, estos equivalen al 250% del PIB de la Unión Europea. En Estados Unidos, sin embargo, representan el 85% del PIB de Estados Unidos, con lo cual, por volumen de activos, nuestro sector bancario es mucho mayor que el de Estados Unidos. Pero ahora, si vamos a otras métricas, en particular al price to book value o básicamente al valor en bolsa de nuestros bancos, la historia es totalmente diferente. Los últimos datos que sacamos en un reciente informe de CEPS indican que el valor de los bancos de la Unión Europea en bolsa es 0,9 billones de euros frente a más de 2 billones de euros de los bancos estadounidenses, que tienen muchos menos activos. Entonces, esto realmente nos dice que algo estamos haciendo mal. Y creo que esto afecta tanto a los bancos internacionalmente activos como a los bancos más pequeños. Los bancos internacionalmente activos yo creo que se ven absolutamente abrumados por todo tipo de regulaciones, tanto de naturaleza vertical como de naturaleza horizontal. Y no hay más que ver, y a esto os invito a mirar este informe de CEPS, no hay más que ver cuál ha sido la actividad normativa de la Unión Europea en los últimos años y un ejemplo es que no solo se trata de directivas y reglamentos, normativa de nivel 1, sino también de las normativas de nivel 2 y nivel 3. Por ejemplo, el reglamento de requisitos de capital y la directiva de requisitos de capital tienen más de 300 actos de implementación. O, por ejemplo, la directiva de MiFID de mercados financieros tiene el conjunto regulatorio, las normas de distinto nivel tienen más de 10.000 páginas. Entonces, esto yo creo que resta competitividad a los bancos internacionalmente activos y luego, siendo que a los bancos más pequeños se les aplica los estándares de Basilea, cuando el requisito en principio es que se aplique solo a los bancos internacionalmente activos, pues toda esta maraña regulatoria para un banco pequeño es mucho más difícil de cumplir porque no tienen los mismos medios que bancos de mayor tamaño. Entonces, yo creo que sí que sería importante, de cara a la próxima Comisión Europea, reforzar el principio de proporcionalidad. Y esto no implica tener una normativa menos exigente. Una normativa más sencilla no es menos exigente ni menos segura. Y luego, ya pasando a los mercados de capitales, yo aquí tengo la impresión de que se ha hecho un mal diagnóstico, en el sentido de que en 2015 se lanzó la Unión de los Mercados de Capitales utilizando la misma marca, es decir, a efectos de marketing, haciendo lo mismo que con la Unión Bancaria en 2012, cuando realmente el problema principal de los mercados de capitales, más allá de la fragmentación, que efectivamente también están fragmentados, pero el problema de base es la falta de desarrollo. Entonces, lo que hemos visto es una sucesión de propuestas normativas que no han conseguido desarrollar los mercados de capitales. Y ahora yo temo que podemos caer, en cierto modo, en la misma trampa, porque se está hablando, por ejemplo, de que la medida estrella, o por lo menos la
que se va a producir a más corto plazo para desarrollar los mercados de capitales es la reforma del régimen de titulizaciones. Yo no digo que no haya que reformarlo, seguramente tiene mucho sentido para liberar espacio en los balances bancarios, pero creo que es fundamental que esto no se presente como la medida estrella en materia de mercados de capitales. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que sí que se pueden levantar en los 800.000 millones de euros adicionales al año. Creo que sobre todo va a ser tarea del sector financiero, del sector privado, pero creo que para eso tenemos que fomentar la competitividad del sector financiero y no pensar que competitividad lo es sector industrial, también es de nuestro sector financiero. Está muy claro, Judith, pero tan importante como la oferta de fondos es la demanda, ¿no? Y la demanda es contar con proyectos que sean rentables, atractivos, ¿no? para esos fondos, ¿no? Si los proyectos existen, hay mucha liquidez en el mundo, tanto en Europa como en otras geografías, como para invertir en esos proyectos. ¿Tú crees que hay suficientes proyectos de inversión o puede haber suficientes proyectos de inversión atractivos para que estos fondos quieran invertir en Europa, ¿no? Estos 800.000 millones? Porque muchas veces pensamos en que la restricción la marca disponer de estos fondos prestables, de estos 800.000 millones, ¿no? Cuando a lo mejor la restricción la marca la ausencia de proyectos rentables por ese importe. ¿Cómo lo ves? Pues estoy desde luego muy de acuerdo con el planteamiento. Yo creo que tan importante como el lado de la financiación, el lado del pasivo, es el lado del activo. ¿A qué aplicamos esa financiación? Y creo que aquí nuevamente hay que hacer un esfuerzo por parte de las autoridades públicas, porque al final lo que determina si se va a llevar a cabo un proyecto o no es el diferencial entre la rentabilidad y el coste, tiene que ser un diferencial positivo. Cuanto más elevado sea el coste, mayor va a tener que ser la rentabilidad. ¿Y esto qué implica? Pues esto implica que va a haber menos proyectos y van a tener que ser más arriesgados por la relación directa entre rentabilidad y riesgo. Entonces, yo creo que aquí lo fundamental es hacer todo lo posible para reducir esos costes y que, por tanto, haya un mayor número de proyectos rentables en los que haya ese diferencial positivo de rentabilidad y que se puedan llevar adelante. Y cuando hablamos de costes, pues estamos hablando de costes laborales, costes energéticos, costes regulatorios, costes, o sea, imposición también. Entonces yo creo que hay que centrarse también en ver, no solo en levantar esa cantidad de fondos, sino en que haya un matching, un casamiento con proyectos en los que haya ese diferencial positivo. Y creo que cuanto más bajos sean los costes, menos arriesgados serán muchos de los proyectos porque habrá ese diferencial positivo. Entonces creo que una variable que se tiene que tener en cuenta en todos estos análisis, desde luego, es el coste y qué se puede hacer para rebajar los costes. A ver, de tus respuestas han ido saliendo ya algunos conceptos, algunos temas muy importantes, ¿no? Hablabas de la necesidad de colaboración público-privada. Hablabas también de la comparación que hay en el tamaño, por ejemplo, entre las empresas financieras, entre Estados Unidos y Europa, como en términos de valor de capitalización bursátil, pues la entidad americana más grande pues ubica tanto como las 10 entidades bancarias europeas más grandes, ¿no? Claro, esto me lleva a la siguiente derivada, ¿no? Cuando hablamos de colaboración público-privada, pues enseguida aparece ahí el tema de las ayudas de Estado, ¿no? Que es una forma, ¿no? de facilitar financiación pública para las empresas, ¿no? Pero esto, claro, ¿dónde está la barrera, ¿no? Cuándo es financiación y cuándo es directamente una ayuda, ¿no? Y en el tema del tamaño, ¿no? De la necesidad de ganar tamaño para ser más eficientes, ¿no? Para aprovechar todas las ventajas del mercado único, claro, aquí enseguida nos tropezamos con el hecho de que, bueno, pues a lo mejor para favorecer, ¿no? La aparición de empresas suficientemente grandes y competitivas, suficientes, que puedan ser campeones europeos, pues a lo mejor nos tropezamos, ¿no? Con cuestiones que tienen que ver con competencia, ¿no? Aunque concentración y desde luego competencia son dos cosas diferentes, ¿no? Pero que
muchas veces se mezclan, ¿no?, en la discusión pública, ¿no? ¿Cómo ves estas dos cuestiones? La flexibilización de ayudas de Estado por un lado y por otro el de la normativa de concentraciones para fomentar la aparición de campeones europeos, ¿no? Pues comenzando por las ayudas de Estado, yo creo que hay una tentación muy evidente, que es decir, si otras jurisdicciones como China y Estados Unidos están haciendo política industrial, entendiendo por tal aportar ayudas de Estado a sus empresas, y con esto se están haciendo más fuertes y están pudiendo colocar producto a precios inferiores en otros mercados extranjeros, hagamos nosotros también lo mismo. Claro, nuevamente aquí la diferencia es que ellos son 2 jurisdicciones únicas y nosotros somos 27. Entonces, aportar ayudas de Estado con cargo exclusivamente a presupuestos nacionales, lo que va a suponer es una quiebra clara del mercado interior. Y el mercado interior es una fuente de prosperidad clara para la Unión Europea, y así lo ha sido desde hace muchas décadas. Entonces, en este sentido, yo creo fundamental no perder esta visión. Entonces, creo que es algo que el guante se ha recogido tanto por parte del ETA como por parte de la presidenta von der Leyen, y entonces el propio ETA hablaba del establecimiento de algún tipo de fondo mutualizado para compensar que se den ayudas de Estado, y esto se ha plasmado en las prioridades de von der Leyen en la propuesta de un fondo europeo de competitividad, fundamentalmente cuyos fondos se utilizarían para los proyectos europeos estratégicos de interés común, los famosos IPCEI. Claro, aquí hay dos cuestiones. Una, la Comisión Europea puede decidir cuando considere, consultando con los Estados miembros, pero es fundamentalmente su prerrogativa, modificar el marco de ayudas de Estado. Entonces hay una cuestión de tiempos, es decir, si se flexibiliza primero el marco de ayudas de Estado y todavía no se ha llegado a un acuerdo acerca de volumen del Fondo Europeo de Competitividad, gobernanza, etcétera, pues realmente podemos estar quebrando el mercado interior sin que haya ningún tipo de mecanismo que pueda compensar esta situación. Entonces, yo creo que aquí lo fundamental es que una eventual flexibilización del marco de ayudas de Estado vaya de la mano de este Fondo Europeo de Competitividad. Y, por supuesto, teniendo en cuenta que el Fondo Europeo de Competitividad tampoco va a poder ser muy grande, y además, si se dedica a la financiación de IPCEI, hay que tener en cuenta que los principales promotores de los IPCEI han sido Alemania y Francia, que serían a su vez los que estarían dando mayores ayudas de Estado. Con lo cual yo aquí abogaría por una flexibilización muy selectiva del marco de ayudas de Estado, y desde luego que fuera de la mano de ese Fondo Europeo de Competitividad. Y en cuanto a concentraciones, pues nuevamente yo creo que existe la misma tentación de caer en la idea de los campeones europeos. Creemos grandes campeones europeos, cuando realmente yo creo que si se utilizara la normativa de concentraciones, lo que se crearían serían campeones nacionales, que lo que harían realmente es empeorar el bienestar del consumidor en los respectivos mercados nacionales, innovar menos, habría menos competencia. Entonces, realmente aquí lo que se tiene que producir es una potenciación del mercado interior. Muchas de las empresas de la Unión Europea no se están beneficiando de la escala que da tener un mercado de casi 400 millones de habitantes. Entonces, no se trata tanto de facilitar concentraciones nacionales para tener grandes campeones nacionales. Se trata de establecer los mecanismos para para que las empresas se puedan beneficiar de nuestro mercado interior. Dicho esto, sí que creo que también conviene llevar a cabo un análisis sectorial en materia de concentraciones. Y hay un sector en concreto, el de las telecomunicaciones, donde yo creo que quizás merece la pena tener una visión un poco más amplia. Y esto es fundamentalmente porque se ha establecido que en materia de conectividad el gap de inversiones de aquí a 2030 es de 200.000 millones de euros en total para infraestructuras de red. Y obviamente sé que la mayor parte de estas inversiones tienen que proceder de nuestras empresas de infraestructuras de telecomunicaciones.
Claro, el problema es que las empresas de telecomunicaciones están operando con un marco regulatorio de competencia propio de los años 90, donde realmente lo que se pretendía era generar competencia en precios. Pero ahora está cambiando el panorama y ahora se trata de que inviertan en infraestructuras. Y si vemos distintos indicadores financieros de las empresas de telecomunicaciones europeas, ¿nos pasa algo parecido a lo del sector bancario? No, peor. Vemos cómo su cotización en bolsa en los últimos 10 años ha caído mucho. Vemos cómo tienen unos ingresos medios por usuario muy inferiores a los de empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos o China. Vemos también cómo su número medio de usuarios es bastante inferior al de Estados Unidos o China. Por ejemplo, el número medio de usuarios de una empresa de telecomunicaciones en la Unión Europea es de 4 millones y está muy por debajo de China, donde son 100 millones o de Estados Unidos. Entonces, realmente hay una serie de elementos que sugieren la necesidad de que haya una flexibilización para que nuestras empresas de telecomunicaciones adquieran algo más de músculo. Y en este caso no pasa por la creación de campeones europeos, sino porque haya una concentración allí donde se han realizado las inversiones en infraestructuras de telecomunicaciones. De nada sirve que se fusionen una gran empresa de telecomunicaciones española con una alemana si no hay ningún tipo de solapamiento en dónde han realizado sus inversiones en infraestructuras. Es simplemente hacer el problema más grande. Entonces, creo que en este sector en concreto sí que tiene sentido darle una vuelta a la normativa, sobre todo si queremos que inviertan tanto en infraestructuras. Supongamos que contamos con la financiación, que tenemos los proyectos, que resolvemos el problema de las ayudas de Estado. También todas estas cuestiones que tienen que ver con tamaño, competencia, etcétera. Por muy bien que lo hagamos, vamos a tardar tiempo en cerrar la brecha que se ha abierto, ¿no? ¿Qué futuro tecnológico le ves a la Unión Europea? ¿Vamos a tener que depender durante un tiempo prolongado del exterior, de otros países? ¿Cómo lo ves? Pues vamos a ver, yo creo que efectivamente durante un tiempo vamos a depender de otros países y por eso yo creo que es muy importante que no haya medidas injustificadamente proteccionistas. Por ejemplo, pensando en la computación en la nube, donde yo sé que en la Unión Europea hay una corriente bastante fuerte para decir solo para determinados usos de alto riesgo vamos a utilizar empresas basadas en la Unión Europea. Lamentablemente, nuestras empresas europeas no están al mismo nivel de desarrollo tecnológico que otras empresas, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, creo que no tendría mucho sentido forzar a hacer una transición a empresas europeas que están en un nivel tecnológico inferior, porque eso lo único que haría sería generar un círculo vicioso y situar a nuestras empresas en una posición competitiva peor. Entonces, creo que es fundamental no ser injustificadamente proteccionista, tampoco hay que ser inocente y entonces realmente hay que identificar potenciales focos de riesgo y atajarlos. Entonces, en este caso, no, como decía yo antes, no se trata de inventar todo, sino de saber aplicarlo. Y mirando a futuro, yo creo que es importante detectar dónde están las oportunidades. Entonces, ahora en el Real Instituto Elcano estamos preparando un análisis que espero que vea la luz en los próximos meses en materia de tecnologías cuánticas. Entonces, no me quiero poner muy técnica, pero básicamente mucha gente identifica la tecnología cuántica con la computación cuántica. Y lo cierto es que, en realidad, en tecnologías cuánticas hay 3 disciplinas. Está la computación cuántica, están las comunicaciones y ciberseguridad cuántica y, en tercer lugar, están la sensórica y metrología cuánticas. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo tanto a nivel nacional como a nivel europeo? Básicamente, apostar por la computación cuántica porque parece que es lo que tiene mayor potencial económico a futuro. Sin embargo, a pesar de que es lo que tiene mayor potencial económico a futuro, operan otra serie de consideraciones. Para empezar, es la tecnología cuántica que está menos madura y es donde se va a dar el principio de el ganador se lo lleva todo. Entonces, ¿qué ecosistema tenemos en la Unión Europea? Pues tenemos un ecosistema de startups frente a big techs estadounidenses con
muchísimos fondos para poder invertir en investigación. Entonces, destinar fondos públicos a la computación cuántica, siendo que tenemos grandes competidores con muchos más fondos y que la probabilidad de dar con la tecnología ganadora es muy pequeña, yo creo que no es lo deseable. ¿Qué tiene más sentido? Pues, por ejemplo, centrarse quizás en sensórica cuántica. ¿Por qué? Porque es una disciplina donde tanto la oferta como la demanda están mucho más fragmentadas, se da a nivel sectorial, entonces la posibilidad de hacerse líder en un determinado segmento de sensórica cuántica es mucho mayor. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que trabajar es en ser líderes, o sea, en identificar las oportunidades siendo líder en un determinado segmento y luego en preparar a nuestro tejido investigador y empresarial para poder asumir esas tecnologías que se desarrollarán pues, cuando se dé con la clave. Tenemos a muchas personas que nos están siguiendo desde otros países fuera de España, a los cuales saludamos desde aquí. Y esto me lleva a hacerte una pregunta que puede ser de interés para muchos de ellos, ¿no? ¿Cómo tiene que orientar la Unión Europea su política económica exterior? Pues es una muy buena pregunta, sobre todo ahora viendo que a partir de enero vamos a tener de vuelta a Donald Trump en la Casa Blanca, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la política económica exterior de la Unión Europea se tiene que orientar de distinta manera y se tiene que adaptar al mercado y al país en el que estemos pensando. Entonces, hablando de Estados Unidos, vamos a ver, Estados Unidos es el principal mercado para las exportaciones de la Unión Europea. Y Donald Trump, él mismo se ha definido como un hombre arancel, y entonces pues lo que parece claro es que él va a atajar desequilibrios comerciales por la vía de los aranceles. Entonces aquí, en primer lugar, conviene estudiar cuáles son los principales desequilibrios comerciales estadounidenses. Y lo cierto es que Estados Unidos es superavitaria en servicios. Su déficit está en mercancías. Entonces esto, en primer lugar, a mí me invita a pensar que en servicios, tanto turísticos como no turísticos, siendo estos segundos en los que ahora además España se está desarrollando mucho, probablemente no serían objeto de medidas de restricción comercial, especialmente por Estados Unidos. Yo así lo espero y creo que se puede sustentar con datos. Entonces, pensando en mercancías, ¿cuáles son los principales desequilibrios comerciales en mercancías con Estados Unidos? Bueno, el primero lo genera China, de ahí en parte también la obsesión con China. El segundo lo genera México y en tercer lugar está la Unión Europea. Entonces, bueno, pues yo creo que él ya en varios discursos ha hablado sobre la Unión Europea. Entonces, pues uno puede presagiar que va a introducir aranceles de entre el 10 o el 20%, encima como si fuera lo mismo 10 o 20%. Pero yo creo que hay que ampliar el análisis un poco más allá y pensar que quizás a Trump, siendo que es un hombre de negocios, le interesa sentarse con la Unión Europea y negociar. Entonces, ¿y por qué pienso esto? En primer lugar, el problema de Estados Unidos con China no es exclusivamente comercial, va más allá. Estados Unidos y China están librando una guerra tecnológica. Entonces, para librar esta guerra tecnológica, Estados Unidos necesita aliados. Y de hecho, en el pasado ha ejercido presión sobre la Unión Europea, tanto Trump 1 como bajo Biden. Bajo Trump 1, pues pensemos en toda la presión que se ejerció para que la Unión Europea no contratara con lo que ellos denominan proveedores de alto riesgo, que básicamente son proveedores chinos de tecnologías, ¿no? Y de ahí la Unión Europea tuvo que adoptar la caja de herramientas ciberseguridad 5G. Pero también bajo Biden se ejerció mucha presión sobre la empresa neerlandesa ASML para que no exportaran determinado tipo de maquinaria a China en materia de semiconductores. Entonces, pues lógicamente, si quieren seguir librando esa guerra tecnológica, al final la Unión Europea somos 400 millones de habitantes y también tenemos cierto desarrollo tecnológico. Entonces, esto, si la Unión Europea tiene que decidir si le interesa o no ceder a estas presiones y, desde luego, a qué precio, ¿no? Esto es lo primero. Lo segundo,
Estados Unidos es un mercado muy importante para la Unión Europea, pero nuevamente nosotros somos un mercado de 400 millones de habitantes y Alemania es el cuarto destino de las exportaciones estadounidenses. Entonces, al final, si Estados Unidos inicia una guerra arancelaria con China y también hay medidas de represalia por parte de la Unión Europea, realmente se pueden ver afectados. Y esto me lleva al tercer punto, y es que muchas de las medidas que está planteando Donald Trump son claramente inflacionistas, pues devolución de inmigrantes, esta política arancelaria, una política fiscal muy expansiva, en un contexto en el que además se están rebajando los tipos de interés. Y yo creo que él es muy consciente del motivo por el que Kamala Harris a día de hoy no ha ganado las elecciones, y es el impacto que la inflación ha tenido sobre las percepciones de la población estadounidense. Entonces yo creo que todo esto lleva a que seguramente Trump quiera sentarse a negociar con la Unión Europea. Y la Unión Europea se tiene que sentar a negociar con Trump. ¿Y esto en qué podríamos ceder, ¿no? Por ejemplo, pues yo pienso que podríamos importar más gas natural licuado de Estados Unidos. Seguimos importando de Rusia, pues cambiémoslo por gas natural licuado de Estados Unidos. Y luego también hay un elemento que a mí me ha sorprendido mucho, y es que el tipo arancelario que se aplica a los vehículos procedentes de Estados Unidos en la Unión Europea es del 10%, mientras que el tipo arancelario que en Estados Unidos se aplica a los vehículos procedentes de la Unión Europea es del 2,5%. Entonces, simplemente aplicando el principio de reciprocidad, aplicando el mismo tipo arancelario, pues yo creo que también tenemos cierto margen de negociación. Entonces, yo no sería especialmente pesimista. Creo que probablemente Trump quiera sentarse a negociar y nosotros tenemos que sentarnos a negociar, pero nos tenemos que sentar a negociar de manera coordinada. Y a este respecto creo que hay precedentes no muy positivos. Por ejemplo, el resultado de la votación a los aranceles a la importación de vehículos eléctricos chinos es un claro ejemplo. O sea, hubo una división total entre los 27 Estados miembros, con unos que querían los aranceles, otros que se abstuvieron. Nos abstuvimos, porque España se abstuvo, y luego otros que votaron en contra. Entonces, esto es lo que no puede suceder. No se puede percibir a la Unión Europea de manera dividida, porque ahí es muy difícil, ¿no? Negociar. Luego, esto en todo momento estamos hablando desde la perspectiva de colocar nuestras exportaciones, pero la Unión Europea también es muy dependiente en materias primas fundamentales. Y de hecho, bueno, pues la Comisión Europea, la última lista que elaboró de materias primas fundamentales, pues identificaba 34 materias primas fundamentales, y de estas 17 además son materias primas estratégicas, o sea, aún más importantes. Y estas además están localizadas en puntos muy concretos y hay cierta concentración en China. Entonces aquí lo que conviene es diversificar. Y diversificar pasa seguramente también pues, por establecer lazos con África y América Latina. Pero aquí creo que hay que apalancarse en iniciativas como el Global Gateway y seguramente cambiar la filosofía con la que opera la Unión Europea. Es decir, no podemos tener una filosofía extractiva de que llegamos a esos países, extraemos las materias primas fundamentales y nos vamos a otros territorios, a otras jurisdicciones que consideremos con mayor seguridad jurídica, a procesarlas y reciclarlas. Creo que es importante que en estos países se perciba que estamos interesados en su desarrollo y que vamos a invertir en toda la cadena de valor, que de hecho es algo muy similar a lo que está haciendo China con la Belt and Road Initiative. Obviamente es discutible si China utiliza esto también cuando se producen impagos de deuda de manera estratégica, pero por lo menos sí que yo creo que la población local percibe que China está invirtiendo en el desarrollo de sus economías. Y pienso que es importante que en la Unión Europea se haga algo similar. Y ya finalmente, en relación con China, que es el otro gran actor geopolítico, yo en el fondo pienso que a China no le ha venido especialmente mal que gane Trump, porque probablemente lo que perciban es que hasta ahora la Unión Europea estaba muy alineada con Estados Unidos y ahora, sin embargo, digamos, bueno, pues tenemos que diversificar y vamos a jugar las cartas también con China y vamos a abrirnos también
a importaciones en temas estratégicos procedentes de China, ¿no? Y en este sentido, pues creo también que tenemos que jugar nuestra carta, ver qué es lo que nos tiene que ofrecer China y valorarlo. Y al final, bueno, pues estamos pasando lamentablemente de un enfoque basado en el multilateralismo y en reglas y en el respeto de instituciones como la Organización Mundial del Comercio a un enfoque mucho más de negocios y transaccional. Pero es el mundo en el que nos estamos moviendo y creo que conviene adaptarse lo más rápido posible. Judith, llevamos ya 40 minutos de conversación. Si te parece, vamos a abrir ya la posibilidad de contestar preguntas de las personas que nos están siguiendo. Te decía también desde otras geografías, desde otros países. Pero antes de nada, permíteme, por si luego no tuviéramos tiempo, que yo tengo muchas más preguntas, pero permíteme que te haga una, ¿no? Bueno, ¿qué probabilidades le otorgas a que al final se alcancen los objetivos fijados por el informe que ha elaborado Mario Draghi? Pues vamos a ver. Yo aquí lo que veo es que todos nos estamos centrando mucho en los informes Letta y Draghi, y estamos hablando todo el tiempo de los informes Letta y Draghi, y sin embargo tengo la impresión de que las cartas de emisión a los comisarios europeos están pasando mucho más por debajo del radar, y al final ahí es donde está el plan de lo que piensan hacer. Yo, por ejemplo, la carta de emisión que tengo más estudiada y sobre la que he escrito un artículo para Intereconomics que se publicará en unas semanas es la de María Luisa Albuquerque, la comisaria de servicios financieros. Y ahí, por ejemplo, yo lo que veo es mucha repetición de hay que finalizar la unión bancaria cuando se ve claramente que no hay apetito y que por mucho que exista un fondo de garantía de depósitos único, las reticencias políticas no van a desaparecer. Entonces, en vez de presentar o mandatar a Albuquerque a que presente un enfoque un poco más innovador, se siguen insistiendo en recetas del pasado. Entonces, yo creo que sí que merece la pena, además del informe Draghi y Letta, ver qué es lo que dicen las cartas de emisión y ver qué está sucediendo en los hearings de los comisarios. Creo que en temas clave la gobernanza de la Comisión Europea no es la mejor posible. Estoy pensando en concreto en los temas verdes, que además ahora van a estar muy imbricados con todos los temas de competitividad y de industrialización. Entonces ahí hay una fragmentación muy fuerte entre distintas carteras de vicepresidentes ejecutivos y de comisarios que además tienen unas sensibilidades políticas enfrentadas. Entonces, si esto se ha hecho para que al final sea la presidenta de la Comisión Europea la que tome una decisión salomónica, está muy bien. Pero si no, realmente a mí me preocupa esta gobernanza. Y luego también me preocupa que sigamos con métodos del pasado. En concreto, estoy pensando, por ejemplo, en los temas verdes, en los temas climáticos, ¿no? Donde pues, se han establecido en la Ley Climática Europea, la Ley Europea del Clima y luego el paquete Fit for 55, bueno, pues se han establecido una serie de objetivos de neutralidad climática. Pero ahora vemos que no ha habido un buen casamiento entre esos objetivos y los medios proporcionados. Y por ello, por ejemplo, ahora se está debatiendo acerca de si ampliar más allá de 2035 la fecha para hacer el phase out de los vehículos de diésel y de gasolina. Y no es solo porque veamos que nuestra industria no es lo suficientemente competitiva en vehículo eléctrico y lo es mucho más en el motor de combustión interna, lo es porque, por ejemplo, como dice Wolfgang Munchau en su libro que ha escrito y que invito a leer porque es bastante interesante, Caput, que explica por qué está la economía alemana como está, ahí él dice claramente que ha hablado con gente de la industria en Alemania y que no va a haber suficientes puntos de recarga en 2035 para hacer una sustitución de los vehículos de motor de combustión interna por los vehículos eléctricos. Entonces, realmente, el problema es que esto genera incertidumbre regulatoria, porque si a la industria se le dice a partir de 2035 las cosas van a ser así, pues las inversiones se planifican sobre esa base. Ahora sí hemos visto que no hemos planeado bien el acoplamiento entre objetivos y métodos y cambiamos esa fecha, pues se genera más incertidumbre regulatoria. Entonces, realmente, ¿se van a cumplir los objetivos del informe Draghi? Los indicios no son muy positivos, pero estamos optimistas porque a todos nos conviene que se cumplan. Sin duda, tenemos que ser optimistas.
Bueno, dentro de ese optimismo ahora iniciamos, o inicia, ¿no? Su andadura una nueva Comisión Europea. Claro, algo que está sobrevolando en toda esta conversación sobre el informe Draghi, que está saliendo varias veces, que has mencionado, es el peso, ¿no? Las restricciones que puede tener una regulación excesiva. ¿Tú crees que este debería ser uno de los objetivos de esta nueva comisión, replantearnos a lo mejor la cantidad de regulación que tenemos y apostar por una mejor regulación? ¿Lo estás viendo, por ejemplo, en las cartas de emisión que se están presentando? Sí, sí, o sea, las cartas de emisión, bueno, supongo que muchos las habéis leído, pero para los que no lo hayan hecho, tienen una parte común, que es la misma para todos los candidatos a comisarios, y luego tiene una parte específica adaptada a esa cartera en concreto. Y la parte común tiene una parte relativa a la regulación muy importante, donde se dice que hay que mejorar la regulación, hay que hacer un test de estrés del acquis comunitario para ver cómo codificar la normativa. O sea, la intención está ahí. Ahora, ¿es esto factible? Yo tengo muchas dudas, sobre todo con el stock de la regulación. Es decir, toda la regulación inmensa que tenemos, que en muchos casos se solapa. Luego, pensando, por ejemplo, en la regulación financiera, que está en nivel 2 y el nivel 3 con las ESAs, ¿realmente es factible repensar eso, codificarlo, hacerlo más llevadero para el sector privado? Ojalá, o sea, sería estupendo que este fuera uno de los objetivos principales de la Comisión Europea. Pero claro, cuando uno lee, por ejemplo, la guía, las prioridades políticas de Ursula von der Leyen, que son previas a las cartas de emisión, a ellas se apuntan muchas propuestas normativas nuevas, muchas estrategias nuevas que llevarán además bajo su paraguas más propuestas normativas. Entonces, en el fondo, yo no creo que vaya a haber un parón regulatorio, tampoco creo que se trate de que haya un parón regulatorio durante 5 años para luego volver a lo mismo, se trata de saber regular mejor. Creo que, por definición, la Comisión Europea va a tender mucho a regular, porque si pensamos en cuáles son sus principales competencias, son competencias de naturaleza regulatoria. Al final, el presupuesto de la Unión Europea es el 1% del PIB, entonces tampoco tiene mucho margen para hacer políticas financieras. Pero lo que sí que es importante es que, por fin, se regule mejor. Pero claro, regular mejor no solo pasa porque la Comisión Europea haga unas propuestas normativas estupendas, porque es que luego están los colegisladores, está el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Y yo muchas veces he estado involucrada desde la perspectiva del Consejo de la Unión Europea y he visto cómo para llegar a un acuerdo se han tenido en cuenta distintos equilibrios nacionales que han empeorado sustancialmente la propuesta inicial de la Comisión Europea, con muchísimas opciones y discreciones nacionales que en el caso de las directivas luego se transponen a normativa nacional, cada uno lo hace de una manera distinta, no homogénea. Y luego también, por supuesto, está el gold plating a nivel de Estado miembro, con lo cual es que es un edificio muy complejo que lamentablemente no solo está en manos de la Comisión Europea, sino que también involucra a otros actores como los Estados miembros. Entonces tiene que ser un esfuerzo conjunto, grupal. Estupendo, Judith. Oye, una pregunta. Claro, tenemos la tentación de pensar que el informe Draghi se refiere a la Unión Europea como algo homogéneo, ¿no? Pero, sin embargo, cuando hablas con personas de otros países dentro de la Unión Europea, particularmente con algunos de las que están en economías que les va particularmente bien, tienen la tentación de pensar que esto del informe Draghi no va con ellos, ¿no? Es decir, que se ven más próximos a las dinámicas de crecimiento de una economía como la de Estados Unidos que con esa visión un poco de retraso, brecha tecnológica, brecha de productividad, etcétera, que es el diagnóstico del informe Draghi en su conjunto. ¿Tú crees que esto es cierto, que tenemos que hablar de Europas a distintas velocidades, que hay países que
que están más cerca de Estados Unidos de lo que el informe Draghi en su conjunto transmite y si esto puede perjudicar el consenso, ¿no? que necesitamos, ¿no? para implementar las medidas del informe Draghi. Desde luego, por ejemplo, en mercados de capitales hay diferencias muy notables entre Estados miembros, porque tendemos a hablar de que los mercados de capitales de la Unión Europea no están desarrollados, punto. No, hay países en los que sí que están muy desarrollados, en particular los mercados escandinavos, ¿no? Pues estoy pensando en Suecia, estoy pensando en Dinamarca. ¿Y por qué están desarrollados? Pues fundamentalmente porque tienen un pilar importante de fondos de pensiones privados, con los trabajadores teniendo que hacer contribuciones a esos fondos de pensiones privados. O sea, hablando con gente de Dinamarca, experta en mercados financieros, ellos consideran que sus mercados financieros empezaron a desarrollarse a raíz de una reforma de pensiones que hubo a final de los años 80. Entonces, desde luego, no es comparable y lo mismo pues, se aplica al capital riesgo o a otra serie de aspectos. Entonces, efectivamente, hay diferencias entre Estados miembros. Pero yo no creo que estas diferencias lleven a nadie a pensar que estamos bien o que estamos cerca de Estados Unidos, ni muchísimo menos. Yo creo que en cuanto al diagnóstico, el consenso es compartido. Yo creo que lo que no se comparten son las soluciones. Y entonces, por ejemplo, pues hablando con personas de países nórdicos, cuando vieron que Draghi volvía a insistir en los eurobonos, se les pusieron los pelos como escarpias. O sea, yo entiendo que Draghi no podía dejar de introducir la idea de los eurobonos en el informe, pero creo que eso ha generado una serie de reticencias en algunos países que quizás han ensombrecido el conjunto del informe. No es una crítica, creo que es un hecho hasta cierto punto sobre la base de ideas que me han transmitido. Creo también que en materia de ayudas de Estado, que hemos comentado antes, de concentraciones, también hay perspectivas muy diferentes de si esa es la solución o no. Entonces, no creo que el problema radique tanto en el diagnóstico, siendo que creo que efectivamente hay posiciones diferentes, sino en las soluciones que se están planteando. Y puestos a buscar soluciones de consenso y a evitar conflictos, bueno, parece que este de los eurobonos, como muy bien dices, pues, oye, no insistamos a lo mejor en algo que puede provocar rechazo, al menos a corto plazo, empecemos construyendo por aquello que puede suscitar más consenso, ¿no? entre los distintos países de la Unión Europea. ¿Tú por dónde empezarías, ¿no? dentro del informe Draghi, ¿no? a la hora de tener un éxito mayor suscitando estos consensos entre los países europeos? Pues es muy buena pregunta y la verdad es que no me había planteado por dónde empezaría yo. Yo supongo que depende del área, ¿no? Pero si yo tuviera que destacar un sector en el que desde luego nos tenemos que mover ya, es el sector tecnológico. Y creo que tenemos que decidir qué apuestas de futuro llevar a cabo. Luego yo creo que sería importante hacer una priorización en términos de importancia y urgencia de las distintas propuestas que se están llevando a cabo en el informe Draghi, que son más de 170 propuestas, ¿no? Y luego, pues también hay una tensión entre urgencia e importancia, es decir, hay muchas medidas que pueden ser muy importantes y urgentes, pero que haya muy poca voluntad política para acometerlas. Pues los eurobonos pueden ser una de ellas, el fondo de garantía de depósitos único puede ser otro, establecer un level playing field, un terreno de juego equilibrado, por ejemplo, entre autoridades de valores para que haya una supervisión única en materia de mercado de valores. Entonces, yo creo que hay muchos elementos importantes, pero el apetito político es que lamentablemente si te dijera cuál es la low hanging fruit, ¿no? la fruta que está más cerca de caer. Pues, por ejemplo, por eso hemos acabado en Unión de los Mercados de Capitales con la reforma del marco de titulizaciones como la gran idea. ¿Por qué? Porque es donde se ve que puede haber más consenso, pero ¿realmente es la medida que va a hacer que se desarrollen los mercados de capitales? Pues seguramente no. Entonces yo tengo la impresión de que las medidas que suscitan más consenso son las menos transformadoras, lamentablemente. Espero estar equivocada, pero es la impresión que a mí me da. Permíteme, Judith, porque estamos ya llegando al final del observatorio, te hago una última pregunta, ¿no? que tiene que ver con algo de lo que hemos estado hablando antes, ¿no?
hablamos de la necesidad de fomentar el mercado de capitales en Europa, pero para muchas empresas, cuando verdaderamente tienen un buen proyecto, no les resulta difícil, ¿no?, levantar fondos en una ronda de financiación que en muchas ocasiones lo hacen directamente en Estados Unidos, ¿no? Sus problemas luego vienen cuando consiguen ese dinero, cuando tienen que utilizarlo aquí, ¿no?, en países como el nuestro, porque se encuentran con toda una serie de barreras, ¿no?, de regulaciones, de costes administrativos, que en muchas ocasiones lo que dificulta es la implementación, ¿no?, de lo que es la operativa para aprovechar bien, ¿no?, esos fondos que no han tenido dificultad para conseguir, ¿no? Y de alguna manera esto vuelve a poner, ¿no?, el acento o el dedo en la llaga de este problema, de estas barreras que tienen muchas empresas, ¿no? Draghi particularmente ponía el ejemplo de estas pequeñas startups, ¿no?, que dicen, bueno, pues algunas de ellas se van a Estados Unidos no tanto porque tengan dificultad para encontrar financiación, porque la pueden encontrar en muchas partes del mundo, hay mucha liquidez en el mundo, sino sencillamente porque puestos a desarrollar su actividad lo van a hacer con mucha más agilidad en Estados Unidos que en Europa. O sea, yo creo que la competitividad es un monstruo de muchas cabezas. Entonces, ojalá solo tuviera una, la cortábamos y ya está. Entonces, efectivamente, esto que mencionas es clave. Probablemente de todas las cabezas la financiación no sea la más importante, pero sí creo que juega un peso. O sea, de hecho, el Fondo Europeo de Inversiones publicó un informe donde ponía el ejemplo de 4 o 5 scale-ups de la Unión Europea que se habían relocalizado a Estados Unidos porque no encontraban financiación en la Unión Europea. Entonces, al parecer, lo que sucede, por seguir con el tema de la financiación, es que para las startups sí que hay mecanismos de financiación. Donde parece que está el hueco, en muchos casos, es cuando estas empresas ya crecen un poquito. Entonces sí que había varios ejemplos de empresas que han dicho, me he ido a Estados Unidos porque aquí no encontraba financiación. Entonces de aquí se generó toda una teoría de que Estados Unidos puede hacer cherry picking de nuestras scale-ups más prometedoras y llevárselas allí por la vía de la financiación. Pues probablemente haya unos pocos casos que respondan a esto, pero sí que concuerdo en que probablemente sean otros factores los que influyen más en la relocalización de nuestras empresas, más allá del estrictamente financiero. Judith, hemos llegado al final. Permíteme agradecer porque tus intervenciones han sido sumamente brillantes. Has tocado muchos temas. Da gusto oírte. Aprendemos todos mucho cada vez que nos ilustras, ¿no?, que eres capaz de explicar estos temas, ¿no?, que son verdaderamente complejos, ¿no?, pero de manera que todos los podamos entender. O sea que muchísimas gracias por tu generosidad para participar en este observatorio. Y ahora pues le quiero ceder la palabra al director de la Escuela de Organización Industrial para que realice ya la despedida de este observatorio. Bueno, pues muchas gracias, Rafael. Simplemente es para daros las gracias a los dos. La verdad es que me quedaría escuchando mucho rato a Judith, por supuesto, a ti también, y todas las preguntas que también me surgen, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya es hora de que terminemos. Insisto, gracias, Rafael, una vez más, ¿no?, por organizar este observatorio siempre interesante, y por supuesto a Judith, que me alegro mucho de verla nuevamente. Hemos coincidido en otras ocasiones. Una pena que no estés aquí presencialmente, estás más que invitada, ya lo sabes, y siempre encantados, ¿no?, como decía Rafa, de escucharte, ¿no?, aprender en un tema complejo, pero que sin duda pues bueno, está marcando el hoy y va a marcar el futuro. Así que nada más, muchas gracias y encantados de teneros a los dos y a todos los que nos habéis escuchado aquí en la escuela. Muchísimas gracias. Adiós. Muchísimas gracias.